Vamos a ir a la escritura, ya lo tenemos todos, Filipenses capítulo 2 y verso número 5. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre glorioso y en el nombre sublime de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Lo tenemos todos. ¿Le parece si lo leemos al unísono? Dice la palabra del Señor: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hasta ahí vamos a leer. Puede tomar su asiento y que sea el Señor añadiendo bendición a la palabra del Señor. Y mire qué hermoso, porque Pablo, escribiendo a la iglesia, dice algo muy especial. ¿Qué dice el verso 5? ¿Cómo dice, hermanos? ¿Cómo dice el verso 5? Pero póngale sabor. Dicen en Michoacán, póngale enjundia. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Que no lo lea como un libro cualquiera. No, está leyendo la bendita palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y mire, Pablo está escribiendo a la iglesia de Filipos, y en el verso 5 Pablo le dice a la iglesia: haya. Fíjense bien, y vamos a respetar las comas, vamos a tratar de leerlo como está en la palabra del Señor, porque podemos leer de continuo y podemos darle una interpretación diferente a la palabra del Señor. Pero si vamos respetando todo lo que la palabra de Dios nos va diciendo, por ejemplo, dice haya, y verdad que hay una coma ahí enseguida. ¿Qué quiere decir esa coma? ¿Que quiere seguir leyendo o que se calme poquito? Que se calme poquito. Hoy vamos a dar clases hasta de gramática, aunque yo no sé nada, pero vamos a aprender juntos. ¿Qué le parece? Usted me enseña a mí y juntos aprendemos. Pero hay veces que nosotros los predicadores corremos, queremos comernos toda la Biblia, y momentito, no es así. Tenemos que ir despacito. Y para empezar, Dios puso en el corazón de algunos que tradujeron las Biblias que pudiera darle el aspecto o el sentido que la Escritura tiene que decirse. Y esto es bíblico, porque cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, cuando Esdras lee, o cuando el pueblo le pide que se lee el libro de la ley, la palabra del Señor dice que los levitas, tanto como Esdras y los levitas, dice que le ponían sentido a la lectura. Quiere decir que desde la palabra de Dios nos dice que tenemos que leer la palabra del Señor, pero tenemos que buscarle sentido, ponerle el corazón ahí. Y lo primero que está diciendo Pablo cuando está escribiendo, dice haya pues en vosotros. ¿Qué más sigue diciendo? Este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué comprendemos ahí, hermano? ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo? Que como pueblo del Señor tenemos que sentir y tenemos que experimentar lo mismo que experimentó Pablo, pero él va más allá y dice que tenemos que experimentar lo mismo que experimentó el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Todopoderoso, el mismo Dios de los cielos. ¿Qué es lo que quiere decir? Que tenemos que sentir lo mismo. Denle la gloria al Señor con todo el corazón si lo desea, porque Él es digno de gloria. Esas palmas, si usted se la está dando, no son para un hombre, son para el Señor, y déselas con el corazón. Amén. Yo me detengo, pero que el nombre del Señor sea exaltado. Yo me detengo, pero que el nombre del Señor sea glorificado. Denle la gloria. Si siente darle la gloria, désela, porque a libertad fuimos llamados. Estamos reteniendo, estamos comprendiendo. ¿Qué es lo que dice la palabra? Que tenemos que tener el mismo sentir
que hubo en quién. Y eso está tremendo, hermano. Eso está especial. Porque ¿cuál fue el sentir que tuvo Cristo? ¿Cuál fue el sentir que tuvo Cristo, hermano? Sino ir, despojarse de toda su gloria. Mire, siga leyendo, por favor. ¿Qué dice ahí enseguida? Para empezar, Pablo está diciendo: haya pues en vosotros. Y ahí es donde Dios hablaba a mi vida de una manera muy especial. Como que me jalaba las orejas y me decía el Señor: Marcos, necesitas sentir lo mismo que yo sentí. Pero Señor, mira, voy para allá. No estás sintiendo lo mismo. Y necesitamos pedirle a Dios, hermanos, porque es lo que dice el Señor: si alguno tiene falta de sabiduría, pídele a Dios. O sea, como diciendo, y el Señor dice a través de Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé. Como diciendo, no vayas de pronto con un ministro, no vayas con el hermano, me tienes a mí, a quien puedes pedirle, y yo puedo bendecirte, y yo puedo hacer algo especial por tu vida. De tal manera que a quien tenemos que pedirle, usted, el ser humano, yo le voy a fallar, yo le voy a defraudar, pero hay uno que no defrauda, hay uno que no falla. Se llama Cristo Jesús, se llama el Rey de Reyes. La palabra del Señor dice que será llamado Padre Eterno, Príncipe de Paz. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahí hay que poner nuestra mirada. Pero Pablo le está diciendo a la iglesia: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué más sigue diciendo? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y mire lo que dice enseguida. Y lo que dice enseguida, la manera que Dios me lo mostraba es como que de pronto el Señor trae un traje de poder, de gloria, y como que el Señor se quita el saco, se quita todo, se despoja de todo aquello que de pronto significa el poder y la gloria de Dios, y deja todo a un lado. Ese poder, esa gloria la pone a un lado, se deshace de ella y viene a esta tierra a tomar forma humana, como de este que le habla, que era un pecador, y viene a tomar una forma humana, y estando en la condición de hombre se humilló, dice la palabra, hasta lo sumo, hasta tomando forma de hombre y muriendo en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. Vino a perder, vino a entregarse en un sacrificio para que los que estamos aquí pudiéramos recibir el regalo de la vida eterna, pudiéramos recibir la salvación de nuestras almas. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos son salvos en este lugar? ¿Cuántos son salvos en este lugar? Que lo sepa el diablo, es el regalo de vida eterna. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. Y eso está precioso, eso está hermoso. Haga de cuenta que yo ahorita soy el mesero y le estoy diciendo todos los condimentos para que usted, mire, se chupe hasta los dedos. Espiritualmente, ¿sí me está comprendiendo? No le hablo humanamente, le hablo espiritualmente. Que usted en este día, que si viene que los doctores, hermanita Guadalupe, si te han dicho los doctores, mira, que salgas ignorando de pronto lo que diga el hombre, pero que salgas creyendo que tienes a un Dios poderoso y que Él es el que tiene la última palabra. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. Pero necesitamos disfrutar esa palabra, y ese es mi trabajo, ser el mesero que Dios le ha puesto para atenderlo en este día. Para decirte, hermanita, para decirte, hermanito, ¿qué necesitas? No te pongas sobre tus pies, que Dios me ha traído a atenderte.
que Dios me ha traído para ponerte el plato en tus manos, para que tú te deleites con la palabra de Dios. Y no solamente te deleites, que salgas de este lugar satisfecho, que salgas lleno del poder de la palabra, que salgas de pronto animado. Si venías con tristeza, si venías con desánimo, que creas que tienes a un Dios poderoso que hizo el cielo y la tierra, y Dios quiere que haya en nosotros. ¿Verdad que está en plural ahí? No solamente sobre uno, dice sobre todos. Haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué más sigue diciendo la palabra de Dios? ¿Qué más sigue diciendo? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, ¿qué dice ahí enseguida? El cual, siendo en forma de Dios, fíjese bien lo que dice enseguida, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, como diciendo, él sabía que era el mismo Dios de los cielos, pero dijo, ahí hay unos que necesitan ayuda. Y sabes, eso viene a mi mente, la palabra de Dios. Quiero que vayas por favor ahí, Mateo capítulo 9, verso 35 y el verso 36. ¿Cómo dice? Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos. Quiero que vayamos leyendo, pero quiero que pongamos mucha atención a la palabra del Señor. Y le digo que pongamos, no le estoy diciendo nada más a usted. Yo personalmente debo poner mucha atención a la palabra de Dios. En otras palabras, todos, empezando por pongamos atención a la palabra del Señor. Y mire, yo quiero que vayamos viendo, pero que descubramos, que el Señor nos revele. ¿Sí me está comprendiendo? Que el Señor nos muestre cuál era el sentir que provocó en el Señor que hiciera a un lado todo su poder, toda su gloria, y que nos demos cuenta cuál fue el sentir que hubo en el Señor. ¿Qué dice una vez más? Recorría Jesús, escuche bien. Comprendemos aquí decir, ay hermano, pues claro que comprendo. Pues todos comprendemos, pero es necesario ir despacio. Y de pronto, si usted quiere echar a andar nuestra mente y figurarnos al Señor Jesús caminando por aquellos lugares polvorientos, que de pronto daba un paso de pronto y sacudía y se levantaba el polvo ahí. Y el Señor empezó a recorrer las ciudades, dice la palabra del Señor. Pero no solamente las ciudades, iba por las aldeas. ¿Y qué es lo que iba haciendo el Señor? Enseñando en las sinagogas de ellos y predicando, dice la palabra, el evangelio del reino. Cuando está hablando del evangelio, está hablando de lo que es y lo que el Señor había trazado de su plan perfecto de la salvación. Está hablando de que de pronto me envió primero a Juan el Bautista,
Y Juan el Bautista iba predicando, iba diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Como diciendo, el que estaba en gloria, el que estaba en su poder, ha venido a esta tierra. Ha venido el Rey de Reyes, ha venido el Señor de Señores, ha venido el Todopoderoso, ha venido a esta tierra, y arrepiéntanse. Y el Señor Jesús dice que iba predicando el evangelio del reino. Usted puede verlo en Mateo capítulo 4 verso 17. Va a leer que una vez que Juan el Bautista es tomado preso, inmediatamente el Señor Jesús empieza a correr, empieza a hablar. Pero hay algo precioso que quiero que descubramos, hermano, porque es necesario que nosotros descubramos por la palabra de Dios cuál era el sentir que hubo en el Señor. Y cuando descubramos lo que hubo en el Señor, yo estoy seguro que el Señor va a tener un ejército aquí en esta tierra, yendo y predicando, hablando la palabra de Dios, porque vamos a buscar pedirle al Señor que tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Pero es necesario que la palabra de Dios nos lo descubra. Porque perdóneme, ¿le puedo hablar con confianza, hermano, sin que se me ofenda? Sí puedo hablarle con confianza, sin que nadie se me ofenda, sin que nadie me lo tome mal, sin que me lo eche en cara. Pero es necesario, primeramente Dios está tratando conmigo, y después espero yo que el Señor trate con cada uno de nosotros, porque hasta este día no hemos descubierto, creo yo, lo que el Señor quiere que hagamos. Y lo que no hemos descubierto es lo que tiene que haber en cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre poderoso, hermano. Pero ¿qué es lo que tiene que haber en cada uno de nosotros? Vamos a descubrirlo por la palabra de Dios. ¿Qué más sigue diciendo la palabra? Recorría Jesús las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio. Esa es la acción del Señor Jesús. Es lo que empezó a hacer. Empezó a ir por diferentes lugares, hablando, enseñando y predicando. ¿Qué más sigue diciendo la palabra de Dios? ¿Qué más sigue diciendo? ¿Está leyendo ahí? Predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad. Esas son acciones del Señor Jesús. Amén. Pero siga leyendo, por favor, para que descubramos lo que el Señor me mostraba. Y ponía en nuestro corazón que debemos comprenderlo todos nosotros esto. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Verso 36. ¿Qué dice el verso 36? Oiga. Y al ver las multitudes, ¿qué dice ahí enseguida? Tuvo compasión de ellas. ¿Qué entendemos por la palabra compasión? ¿Qué entendemos por la palabra compasión? Alguien que me diga, hermanos. Lástima, dice la hermana. Amor, misericordia. Mire, debemos de pronto, me faltó mucho estudio. Yo fui hasta la preparatoria y el último año me salí de la preparatoria y me fui a trabajar. Y de pronto yo necesito ayuda para poder comprender algunas palabras. Algunos de ustedes, Dios les dio la bendición, fueron obedientes
y han terminado alguna carrera o tienen mayor educación que pero yo necesito ayuda para poder comprender mejor las cosas. Y de pronto vamos a un diccionario, y si usted pone en el diccionario, porque hoy las tecnología ha avanzado, que rápido encuentra usted una respuesta. Y de acuerdo a la Real Academia Española, de acuerdo a un diccionario, la palabra compasión es un sentimiento de tristeza que se produce al ver la situación de alguien. Y dice la palabra del Señor: haya pues en vosotros este mismo sentir. Cuando yo estaba hablando con el Señor y de pronto fui al diccionario y descubrí que compasión es el sentimiento que el ser humano tiene de tristeza, de ver la situación de otra persona. Y no solamente queda en que sintamos aquello de tristeza, sino que ese sentimiento va acompañado, va de pronto impulsado a buscar hacer algo para aliviar el dolor de aquella persona a la cual vemos. Y el Señor dice por medio de Pablo: haya pues en vosotros este mismo sentir. Haya en ustedes lo que movió al Señor, tiene que haberlo en ustedes. Y al Señor le dolió ver la condición del ser humano. Dio su vida porque vio a que le habla, lo vio ya casi en el precipicio de la condenación eterna, y vio que yo no podía hacer nada. Y como no podía hacer nada, la única manera de poder ser salvado de esa condición es que Él se despojara de su trono, se despojara de su gloria y viniera a esta tierra donde ningún ser humano podía cumplir con la ley, y venir a esta tierra y cumplir con la ley para poder salvarme. Bendito sea el nombre del Señor. Pero fue necesario dar su propia vida para rescatarme a mí, porque tuvo compasión de mí. Y no solamente tuvo compasión de mí. Y mira, hermano, tienes un vecino. ¿Cuántos tenemos un vecino que no conoce al Señor? ¿Cuántos hemos sentido compasión? Es más, olvídate de los vecinos. ¿Cuántos tenemos un familiar y no te duele el familiar? No te duele que está a punto. ¿Cuántos de nuestros familiares han muerto? Y han muerto sin conocer a Cristo, y están allá en la condenación, están en el lago de fuego. Y usted y yo necesitamos experimentar, necesitamos sentir lo mismo que sintió el Señor. Necesitamos darnos cuenta que de pronto hay que estrujar a la gente, que de pronto hay que venir, llamarle la atención, que van rumbo a la condenación, pero que hay salvación en Cristo Jesús, que hay alguien que vino a morir por sus pecados y que fue a la cruz, que murió y fue sepultado y resucitó al tercer día con poder y gloria para que ellos no experimenten lo mismo. Haya pues en vosotros este mismo sentir. Y mira, Jesús, dice la palabra del Señor, tuvo compasión de ellos
en su humanidad, siendo el mismo Dios manifestado en carne, experimentó lo mismo que experimentamos todos los que estamos acá. Porque verdad que nosotros experimentamos compasión cuando nos llega la noticia de que un familiar está muy grave y nos duele y quisiéramos hacer algo, y muchas veces no hay los recursos para ayudar, y ni la ciencia puede hacer nada. Pero tenemos a un Dios dentro de nosotros que es grande, que es maravilloso. Y el mejor regalo que podemos dar, la mejor manera que podemos ayudar a nuestra familia, no es económicamente, es presentándole que hay un Cristo que murió, que fue sepultado y resucitó el tercer día con poder y gloria, para que no vaya a la condenación, sino que esté por una eternidad con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos, si le va a dar la gloria al Señor, désela con todo el corazón. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. ¿Cuántos estamos comprendiendo la palabra de Dios? En pocas palabras, ¿qué es lo que Dios quiere enseñarnos? Que debemos preocuparnos, que nos debe doler, hermanos. Si tenemos a un hijo, si tenemos a una hija, muchos de los que estamos aquí ya viejos, que estamos, ya nos hicimos viejos acá en el Señor. Yo tengo más de 30 años, hermanito. Yo sé lo que le estoy diciendo. Pero ¿cómo andan mis hijos? ¿Cómo andan nuestros hijos? Y los vemos y no sentimos nada. No sentimos compasión, no nos preocupa, y necesitamos sentir lo mismo que experimentó el Señor, que siendo el Rey de Reyes, que teniendo el poder, que teniendo todo, que estando en gloria, no había necesidad, pero hubo algo que movió al Señor, y fue la compasión. Ver el estado de la humanidad completa, viendo que nos peleábamos, viendo a una sociedad en guerra, viendo la maldad que hay sobre la faz de la tierra, hombres que no tienen compasión, hombres los cuales han decapitado, mujeres que de pronto les da lo mismo vender su cuerpo con tal de ganarse unos pesos. Y viendo la situación del ser humano, no le importó qué tan pecadores fuéramos. Él tuvo compasión, sintió algo, y lo que sintió es que nosotros íbamos rumbo a la condenación eterna y no podíamos hacer nada, que no había otra salida, y el único que podía hacer algo era el Señor, que hizo el cielo y la tierra y se despojó de su gloria, se despojó de su poder y vino a esta tierra a tomar nuestro lugar de sacrificio, a tomar el lugar de castigo, para que pudiéramos tener la salvación y la vida eterna. Y ahora somos hijos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Si le va a dar la gloria, yo me detengo y usted salte el nombre poderoso de Dios. Y sabe, hermano, cuando yo leía y cuando el Señor me iba revelando su palabra y comprendía lo que es la palabra compasión, que es el sentimiento de tristeza que se produce al ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar el dolor o el sufrimiento, a remediarlo
o a buscar evitar que aquella persona pase aquello. Me acordaba de cómo fue el llamado de nuestro pastor Rafael Rodríguez, que una madrugada Dios trató con él. Y eso es algo que muchos no lo entienden. Es algo que de pronto cuestionamos. Es algo que viene a nuestra mente. Decimos, ¿por qué si no pueden? ¿Por qué se meten en tantos problemas el pastor? ¿Por qué toma un televisor? ¿Por qué toma una emisora de radio? No lo vas a comprender, hermano, hasta que nos metamos y sintamos lo mismo que el Señor sintió. Necesitamos meternos, necesitamos empaparnos, necesitamos que el Señor derrame de su Espíritu Santo en nosotros para que podamos sentir lo mismo que el Señor sintió. Si le va a dar la gloria, no se detenga, exalte el nombre poderoso de Dios. ¿Cuántos hemos escuchado el testimonio? Una madrugada, antes de amanecer, empezó a sentir un dolor. Allá en el año de 1985, nuestro pastor, muy temprano, sintió un dolor, una tristeza, y dice nuestro pastor que lloraba y no entendía por qué lloraba. Tuvo que irse al trabajo esa mañana. ¿Cuántos hemos escuchado ese testimonio de nuestro pastor? Y anduvo todo el día y lloraba y no comprendía, pero era el Dios de los cielos que estaba tomando lugar en su corazón, que le estaba poniendo compasión, que le estaba poniendo un sentimiento de preocupación de hacer algo, porque el Señor le había mostrado. En este mismo lugar, el Señor le pregunta y le dice a nuestro pastor, ¿qué escuchas? Y nada más escuchaba en la madrugada el ruido de los automóviles. Y el Señor le dice, ¿qué escuchas? Señor, oigo los carros. Pero le dice, pon atención. Y empezó a escuchar el gemir. Empezó a escuchar el gemir de las almas. Y más tarde le estaría dando una encomienda. Más tarde le estaría poniendo compasión, preocupación por hacer algo para que las almas vinieran a los pies del Señor. Y son muchas almas que han sido alcanzadas. Son muchas almas que han venido a los pies de Cristo. Y yo soy uno de ellos, hermano. Bendito sea el nombre del Señor, que fuimos alcanzados porque el Señor puso compasión en el corazón de nuestro pastor. No te vengo a predicar del pastor, perdóname. Si alguien me está pensando que ya va a predicar el pastor, no. Vengo a decirte lo que el Señor ha hecho en el corazón, y ese mismo sentir que ha puesto en nuestro pastor es el mismo sentir que tiene que haber en cada uno de los miembros de esta congregación. Tiene que haber compasión por alcanzar las almas. Tiene que haber compasión por hablarle a nuestros vecinos, a nuestros familiares, que se arrepiente, que venga a los pies de Cristo, porque si no le espera condenación eterna. Y Dios quiere usarnos como un medio para que las almas vengan al camino del Señor. ¿Estamos comprendiendo, hermanos? Jesús recorría las ciudades y aldeas
iba enseñando, iba predicando el evangelio del reino. Y dice que al ver las multitudes que tuvo, ¿te ha preocupado tu familiar? ¿Has sentido compasión? El Señor no solamente se quedó con el sentimiento, actuó y recorría esas calles polvorientas. ¿Y qué no le hicieron al Señor? ¿Cuántos rechazos tuvo Dios? El mismo Dios manifestado en carne. Querían aprenderlo, le echaban en cara, querían quitarle la vida, pero no se detuvo. Tenía que llevar un mensaje y tenía que cumplir el trabajo, que era morir en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre del Señor, porque el Señor se movió a compasión para que usted y yo pudiéramos estar en este día, en este lugar, tranquilos, ¿verdad? Quitados de la pena, sabiendo que tenemos la vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor, que tengamos el regalo de la salvación. Pero ¿qué estamos haciendo? Allí en Guatemala, un pastor el año pasado vino y me cuestionó. Vino y me sacó la escritura y yo no supe qué responderle. Quiero que me vaya comprendiendo, porque me cuestionaron y después hablé con varios pastores y todos tenían la misma línea. ¿Por qué el pastor, si se comprometió a venir a hacer una campaña, no se apareció? ¿Por qué se avienta compromisos que no puede cumplir? Exigiendo humanamente, como que si el pastor se dirigiera por sí mismo. Y el pastor no se dirige por sí mismo. Tiene un patrón que se llama Cristo Jesús. Y no es lo que nosotros, los planes que nosotros podamos hacer, es el plan de Dios. Pero debemos comprender que debe haber en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Ya tiene Lucas capítulo 14 verso 28. Porque viene un signo de interrogación que nos dice que viene una pregunta. ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Ahí termina la pregunta. Verso 29 dice: no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él. Y mientras no comprendamos y mientras no sintamos lo mismo que sintió el Señor, vamos a pensar que es un hombre el que quiere hacer muchas cosas. ¿Sí me está comprendiendo? Porque estamos poniendo la mirada en el hombre y no en el Rey de Reyes. Cuando me cuestionaron, no supe qué contestar, pero vengo al Señor y le pregunto al Señor. Y esa escritura podemos aplicarla humanamente, terrenalmente, dentro del ámbito humano terrenal, pero en lo espiritual no aplica. Y no aplica porque esto es lo que cuesta seguir al Señor Jesús. Y el Señor Jesús, cuando empezamos a leer más atrás, usted ve el encabezado que dice: lo que cuesta seguir a Jesús. Y dice: el que no dejare padre y madre e hijos no es digno
de ser discípulo del Señor. Quiere decir que de pronto nuestra confianza no tiene que estar puesta en nosotros o en el hombre, sino tenemos que sentir lo mismo que experimentó el Señor Jesús, y tiene que haber compasión dentro de nosotros para ir y buscar las almas perdidas. ¿Y cuántas almas se están perdiendo en este tiempo, hermano? Podemos llenarnos de mucho conocimiento de la palabra del Señor y quedar nada más acá en nuestra mente, pero ¿qué estamos haciendo? Si usted no puede salir, aunque sea esfuércese, perdóneme, se lo tengo que decir. Si no puede hablarle a alguien, esfuércese, apoye el ministerio, y juntos, como un equipo, como un cuerpo, vamos a alcanzar las almas. Y en lugar de disminuir, tenemos que abrir más canales de televisión, tenemos que abrir más radio, porque la gente se está perdiendo en sus delitos y pecados, y usted y yo tenemos la solución para esto, para que el nombre del Señor sea exaltado y podamos llegar a muchos corazones. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, dio toda su gloria para alcanzarnos a nosotros. ¿Estamos comprendiendo, hermanos? Haya pues en vosotros. Pero ¿cuál es el sentir? Dice que el Señor, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellos. Y eso es algo hermoso. Tuvo compasión porque las vio desamparadas y dispersas. Y hay mucha gente, aunque tiene dinero, no tienen la protección divina. El dinero no es la felicidad. El dinero no da la vida eterna. El dinero no, por más millones que pueda tener el hombre, al contrario, le da más preocupaciones. Y el único que puede traer paz al corazón es Cristo Jesús. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Le va a dar la gloria al Señor, désela. Yo me detengo, pero que el nombre del Señor sea exaltado. Dele la gloria al Señor, porque Él se la merece. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Este mensaje el Señor me lo daba a mí, y me lo daba para que pueda yo hacer algo por la obra del Señor, para que me preocupe, y que si no hay compasión, le pida a aquel que me puede poner la compasión en mi corazón, que me ponga el sentir, para empezar de preocuparme por mis hijos, de ver. Muchos tienen una situación como mía. Yo le doy gracias a Dios que mis hijos crecieron en el Señor, pero siendo honestos, no andan bien mis hijos. Y su condición debe dolerme. Su condición debe preocuparme. Y si no me preocupa, es que algo anda mal conmigo. Si no me preocupa que mis hijos vayan al tormento eterno, por más que predique la palabra de Dios, por más que tenga conocimiento, no estoy sintiendo lo mismo. Y debemos sentir lo mismo que el Señor. Y si no hay ese sentimiento, hoy es un buen día. Hoy es un buen día para alzar nuestra mirada, para alzar nuestra voz y decirle: Señor, ¿qué está pasando conmigo? Que no me preocupan mis hijos, que no me preocupa su condición, sabiendo que van al tormento eterno,
y que yo tengo la respuesta, que yo tengo la solución, que tengo al Rey de Reyes, que tengo a aquel que es el único que los puede salvar de la condenación eterna, es el único que les puede dar vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Y necesitamos regresar a ese principio de la iglesia primitiva. Y a la iglesia primitiva el Señor puso en sus discípulos el mismo sentir. Les da instrucciones para que vaya y hagan el trabajo. Usted va a Mateo capítulo 10 verso 5. Dice que a estos 12 llamó el Señor y les dio instrucciones de lo que tenían que hacer, porque les dolía y necesitaba un equipo de trabajo. Y aquí la iglesia del cuerpo de Cristo es el equipo de trabajo que el Señor está preparando para hacer que la palabra de Dios llegue a todos los corazones. Pero necesitamos meternos, necesitamos buscar la presencia de Dios, necesitamos experimentar lo mismo que experimentó el Señor Jesús. ¿Cómo te duelen tus hijos? ¿Cómo te duele tu familia? Vamos a buscar, hermanos. Ponte de pie. Ponte de pie. Y ahí donde estás tú, si quieres, cierra tus ojos.